Doctora Marta Villaseñor Frías, es un gusto, es un placer participar con usted en este taller. Y bueno, pues voy a compartirles, voy a leerles el currículo de la doctora. Es maestra en Ciencias de la Salud Pública, doctora en Ciencias de la Salud, orientación sociomédicas, especialidad en perspectiva social, en salud reproductiva y formación en género, políticas públicas, promoción de la salud, sexualidad, bioética, derechos humanos y violencia de género, profesora e investigadora jubilada de Ciencias de la Salud, Departamento de Salud Pública de la Universidad de Guadalajara, consultora, conferencista, docente y activista social y líder de opinión, integrante del Colegio Jalisciense de Salud Pública, del Grupo Ciudadano, Libres Pensadores y del Comité de Ética del Hospital México-Americano, con múltiples publicaciones y reconocimientos. Bienvenida, doctora, es un placer contar con usted esta mañana. Y bueno, pues iniciamos. Vamos a tener pues casi 2 horas. Los últimos 20 minutos pues los vamos a dejar para algunas preguntas que queramos hacerle a la doctora. Muy bien, bienvenida, doctora. Iniciamos. Gracias, muy amable. Primero que todo, muchísimas gracias. Felicidades, no había participado en estas tipo de jornadas. Felicidades por la muy buena organización. Gracias por la respuesta. Mi taller yo lo dividí. Comenté que ya estaba integrado, pero sí quiero agradecer que hayan la mayoría de los participantes contestado un cuestionario pre-taller, que lo tengo integrado a la presentación, porque creo que es una manera de reflexionar colectivamente sobre lo que tenemos, ¿sí? Precisamente por eso es que titulé el taller como Reflexiones, porque esa es la intención. En este espacio de tiempo es imposible que yo resolviera todas las incógnitas y todos los vacíos de información que pudiéramos ustedes y yo tener. Sin embargo, lo que dejaré es inquietudes, a lo mejor algunos cambios de actitud con respecto a estas temáticas. Tienen todos, y si no al final viene una diapositiva con mis datos, manera de localizarme, y si el espacio de preguntas no es suficiente, con muchísimo gusto puedo contestarlas de manera personal o después organizar alguna sesión colectiva para tratar algún punto que a ustedes les inquiete. Entonces, estoy totalmente a la orden y encantada. Muchísimas gracias, Gaby, por el apoyo. ¿Me puedes pasar la siguiente? Primero, vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con adolescencia y adolescentes. Primero, tenemos que entender que ambos, la adolescencia y los adolescentes, son un constructo social generado en un momento histórico determinado a partir de cuestiones de organización y control social. Esto es bien importante, ¿sí? Estatificación y categorización, es decir, cómo le llamamos y dónde ubicamos a estas personas. Políticas legales, ética, educativas y de salud, que en sí van a tener implicaciones. Y ustedes me dirán, siempre ha existido la adolescencia porque todo el tiempo de la humanidad ha habido personas que están entre los 10 y los 19 años de edad. Sin embargo, sí, pero la edad no necesariamente marcaba una etapa específica con características específicas. Estas etapas de la vida van cambiando conforme el estilo de vida, la historia, el contexto e incluso las probabilidades de vivir. Por ejemplo, yo estoy en la tercera edad,
¿sí? Ya soy abuela. En los tiempos anteriores, quizás a mí y a algunos de ustedes también me considerarán una persona vieja. Sin embargo, la esperanza de vida me marca que todavía me falta una década por lo menos o más de vida, y entonces, las condiciones corporales, anímicas y sociales en las que yo me encuentro no son las mismas que, por ejemplo, mi madre, mi abuela o mi bisabuela tenía la misma edad que yo. Entonces, aún ahora se ha estado discutiendo si el término tercera edad es el correcto, si merece ser catalogado en otro lado. La Universidad de Guadalajara, muy rapidita, alargó el tiempo de jubilación. Yo me hubiera jubilado muchos años antes, ¿sí? Pero ahora la jubilación llega a los 65 años de edad y no por número. Y esto es un constructo social. Tiene que ver con que yo cuánto te voy a pagar durante tu jubilación. Lo mismo ocurrió con el concepto de adolescencia. Si anteriormente las personas alrededor de los 14, 13, 16 años ya eran asumidos como adultos, no había una razón organizativa o de catalogación para asignar esa etapa. Igual que si antes no había preescolar, no existía la etapa preescolar. No quiere decir la edad, ¿sí? Pero, sí, e inclusive la edad antes no era tan importante. En los primeros censos de la historia de la humanidad no se preguntaba la edad, porque no era un dato importante. El término de adolescencia se inicia su aplicación como concepto y como categoría para dividir a partir de la revolución industrial. Entonces, fíjense que no es tan anterior. Las diferencias conceptuales entre académicos, legisladores, población y personas que viven esta etapa de vida es muy diferente. Es decir, hay muchas maneras. Entonces, cuando vayamos a dar pláticas y utilicemos el concepto, aclaremos cuál es nuestro concepto y qué es lo que la población que nos está escuchando atiende. En una investigación que yo hice, me di cuenta que la población designa a los adolescentes cuando están a partir de la secundaria, quiere decir de los 12 en adelante. Y la OMS y nosotros de los 10 a los 19. Y luego los propios adolescentes tampoco se catalogan como adolescentes cuando ya están a nivel preparatoria o han cumplido 17, 18 años, ya no se asumen adolescentes. Para ellos se asumen como jóvenes. Entonces, y los menores de los 12, ni la población, ni los propios personas se asumen como adolescentes, sino como niños o niñas. Entonces, es importante porque si decimos, miren, los adolescentes deberían de, y si yo no me considero adolescente, pues como campanadas a misa, y a mí no me toca, ¿sí? Entonces, es muy importante. La que sigue, Gaby. Establecida con fines variables y a veces contradictorios. Se inicia a dividir a los adultos de los adolescentes y de la juventud con la finalidad de que ese grupo de población no fuera propietario, no votara, no compitiera y generara en la población adulta esas facultades de toma de decisiones, de tutela y de propiedad del patrimonio particularmente familiar, pero también laboral. También con fines proteccionistas, sobre todo porque antes de la época industrial y aún después se permitía mucho la cuestión laboral y sobre todo los niños trabajaban en cuestiones riesgosas como la minería. Entonces, bueno, tuvo también esa pretensión de salud, de sobrevivencia, de derechos humanos y de creación de nichos de mercado. La mercadotecnia ha creado mucho la división. Inclusive, fíjense ustedes, en el comercio de pañales, ya no solo es bebés,
sino bebés y los de leches, bebés de 1 año a tantos años, de tantos años a tantos años. Y eso hace que entonces no solo exista una marca para eso, sino una marca y un pañal o una leche o un champú o un producto específico para determinado grupo etario. Entonces, no siempre es solo con fines de protección o de educación esta división por edades. Los límites y características son variables según la base en que se toma la referencia. Entonces, algunos dividen la adolescencia en temprana, media, tardía. Ya últimamente están alargando la adolescencia hasta los 25 años. Nosotros, y aquí en este taller, tomaremos la definición de la OMS, que es de 10 a 19 años. Y ya mencionaba yo lo de la adolescencia y la vejez. Y menciono estos dos extremos porque actualmente, conceptual y simbólicamente, son las etapas más cargadas socialmente de cuestiones negativas. Si alguien nos dice, ay, qué joven, o nos nombra joven, ay, yo hasta las gracias les doy, ¿sí? Y muchos nos sentimos bien. Pero si a mí me dijeran adolescente, diría, ay, se está burlando de mí, ¿sí? Y cuando decimos que alguien es viejo, generalmente lo asociamos a decrepitud, a chochez, a discapacidad, a jubilación y entendiéndola como imposibilidad para desempeñar un trabajo. Entonces, es muy importante esta carga negativa y ahorita vamos a ver en sus conceptos cómo es que andamos en esta carga negativa. ¿La que sigue? La adolescencia según la conceptualización de este grupo, a partir de lo que ustedes contestaron. No es número de personas el número, sino número de conceptos. Recordarán que yo les preguntaba 3 conceptos con los que ustedes creyeran que designaban a la etapa de la adolescencia. 13 conceptos están en relación a desarrollo, transición, proceso, cambios y pubertad, con un enfoque predominantemente biológico y psicológico. Biológico quiere decir refiriéndose a cuestiones sobre todo fisiológicas, la cuestión hormonal, el desarrollo de órganos sexuales y características externas o psicológicas. 11 conceptos con uso de adjetivos calificativos o con una connotación, quiere decir darle un significado negativo, hablando como que esta etapa es en sí misma, es decir, etapa que es riesgosa, decían, ¿sí? Entonces ya la etapa nomás porque llegas, ya el solo hecho de tener ese número de años y estar en esa etapa ya se asume en esta condición negativa o en la que se da, quiere decir, en la que se viven, en la que se da vulnerabilidad, ¿sí? Y que se describe con eventos negativos. 6 conceptos con connotación positiva, en la que se dan eventos positivos o sin claridad específica de negativo o positivo. Por ejemplo, mencionaban búsqueda. Pues no sé si al decir búsqueda era pues búsqueda de desarrollo, búsqueda de esto, o búsqueda de experiencias negativas como las drogas, ¿no? Si no sé cuál era el otro calificativo. Si de los 6, algunos que eran inespecíficos, los ponemos como negativos, pues aumentenle al punto en donde están solo 11. Pero aún así, vean ustedes el número de proporción, si sumamos los 13 de desarrollo, pero con un enfoque solo biológico y psicológico, y las negativas, que en realidad la tendencia en este grupo también repite lo que socialmente yo mencioné, que conceptualizamos esta etapa
como algo negativo per se. Quiere decir, no es si de veras me va bien o mal en ella, o si tengo dificultades o no con ellos. Inclusive piensen ustedes, los que son padres o madres, o cuando han convivido con ellos, como los padres dicen, ¡ay, ya voy a entrar a la etapa de la adolescencia de mis hijos! ¡Ay, qué susto! Nos va a ir mal. Y bueno, si creamos una connotación negativa de algo, pues estamos fabricando de lo que luego nos quejamos. Como decía Sor Juana, hombres necios que acusáis, cuando no miramos que somos lo mismo de lo que culpáis. Quiere decir, si los catalogamos de esta manera, pues tendrá que ser. También el hecho de que pongamos como desarrollo, cambios, pues nomás piensen ustedes cuándo y en qué etapa no sucede desarrollo, no suceden cambios, no suceden conflictos y no hay incertidumbres. ¿Sí? Todas las etapas. Y la mayor etapa de cambios, pero sí dramáticos, es la etapa de recién nacido al primer año de vida, es dramáticamente diferente, y la etapa preescolar, que alcanza muchísimos avances biológicos y psicomotrices, ¿no? Entonces, busquemos más elementos de definición. La que sigue. Ay, perdón, no sé qué. Ya, ajá. En los adolescentes, conceptos de connotación positiva o sin claridad específica. Quiere decir que la mayoría son positivos, y hablando de los adolescentes, pero muchos de ellos también así. Por ejemplo, inquietos. O sea, inquietos ¿es positivo o negativo? Entonces, cuando yo tenía dudas si era positivo o negativo, lo contemplé en el aspecto positivo. Pero muchos padres se quejan de sus hijos y lo dicen, ay, es que es demasiado inquieto. Generalmente usan el término inquieto para hablar de niños que no se están quietecitos en su lugar, pero inquietos también lo usan en adolescentes para hablar de vagos, o que hacen muchas actividades positivas. Entonces, bueno, piensen ustedes con qué sentido dijeron esos términos. Conceptos de uso de adjetivos calificativos negativos, 13. Si algunos de los que dijimos al inicio, por ejemplo, rebeldía, yo lo califiqué rebeldía en negativo por la connotación cultural que le damos al término. Pero cuando decimos alguien es muy rebelde, los inventores, las personas con coeficiente intelectual alto, que han generado cambios sociales importantes, pues han sido rebeldes. Entonces, la rebeldía no necesariamente debería ser negativo, pero sí lo usamos en ese término, ¿sí? Conceptos que aluden a cosas que ocurren, que tienen las personas adolescentes relacionadas con aspectos personales, sociales o personales, no aclarando si son o tienen esa característica. Ejemplo, pusieron soledad. No se aclara si ellos son solitarios o se sienten solos o los tenemos abandonados y solos. Entonces, hay ahí también que ir definiendo algunas características, porque luego en la búsqueda de alternativas de cómo trabajar con ellos es diferente si él se siente solo, si está solo o si nosotros tenemos abandonado a la población adolescente. Entonces, si se siente solo, hay que buscar las razones de su sentimiento de soledad y trabajar las cuestiones personales y grupales o familiares, pero si tenemos abandonada a la adolescencia, habrá que buscar políticas públicas de acciones sociales, colectivas y multisectoriales. La que sigue. El embarazo en la adolescencia es el que ocurre entre los 10 y los 19 años de edad, de acuerdo, como ya habíamos dicho, a los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud para la etapa de la adolescencia. La que sigue. El embarazo en la adolescencia estadísticamente tiene una tendencia al incremento
habrá que analizar no solo la frecuencia en números absolutos, no solo es decir, ahora hay muchos, sí, muchos, tenemos que relativizar eso en función de cuánta es la población actual y cuántos son los embarazos actuales. Y luego la tasa de fecundidad por grupos de edad, que es una cosa que nos ha hecho mirar que los adolescentes van en aumento, porque los grupos de edad, de mayores edad, han bajado su tasa de fecundidad, es decir, ocurren menos embarazos. Pero la gente joven se sigue embarazando tempranamente o antes de lo que consideramos ideal, pero también tiene que ver por lo temporal. Mi bisabuela se casó a los 12, ¿sí? A los 30 y tantos era viuda por tercera vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, ya vivió la revolución, vivió la cristera, le tocaron muchos eventos que hacían que la mortalidad masculina fuera muy alta, que hubiera mucha viudez y que se volvieran a casar. Y entonces quiere decir que empezó a tener hijos muy tempranamente. Algunas incluso se casaron antes de tener su primera menstruación, lo que ahora no ocurre. Entonces, lo que llamamos temprano no es lo mismo antes que ahora, ¿sí? Yo les digo a mis alumnos de maestría y de doctorado que me mencionen si muchos padres están de acuerdo en que ustedes se unan y se casen, y a veces ya están en la maestría o en el doctorado y los papás decimos, sí, hija, pero si apenas te acabas de titular, disfrútalo, ¿sí? Aprovecha tu profesión. Quiere decir que cada vez vamos incrementando cuando consideramos adecuado que una persona se una, hombre o mujer, y que una persona empiece a tener hijos, ¿sí? Y que esto varía por regiones y por grupos sociales. En las regiones rurales, sobre todo indígenas, aún se sigue viendo positivo que las uniones se den incluso arregladas por los padres alrededor de los 13 años, cosa que en nuestra población, estudiantes de preparatoria, no es lo mismo, ¿sí? A menos lo verán los que también son profesores en la zona norte o zonas indígenas del país. La que sigue, por favor. El embarazo en la adolescencia sí es un problema de salud pública, pero también es relativo y va a ser un problema menor o mayor dependiendo de la edad del adolescente y de su pareja. Los embarazos en menores de 15 años se consideran, y estoy hablando 15 años de madurez biológica, de desarrollo del cuerpo. Quiere decir de ya haber estado menstruando con regularidad, tener todo el desarrollo corporal. Por eso es que, por ejemplo, también el abuso sexual, la violencia sexual en menores, por ejemplo, de 12 años o de 15 años, se tiene que reportar obligada y emergentemente como un acto de violencia, ¿sí? A diferencia de mayores de esa edad. No quiere decir, ahorita para la ley se asume o se tendría que indagar si hubo o no violencia en menores de edad, quiere decir menores de 18 años, ¿sí? El nivel de desarrollo biopsicosocial, las condiciones socioeconómicas, étnicas y de género. La dinámica familiar, no es lo mismo tener una familia que apoya, acompaña y tiene un nivel socioeconómico capaz de ayudar a enfrentar esos hechos, o una familia que está desestructurada, que hay problemas de adicciones. El momento histórico, que ya mencionábamos los ejemplos, el proyecto de vida, que luego lo voy a retomar porque lo mencionaron ustedes mucho. Las representaciones sociales sobre adolescencia. Ya vimos que culturalmente y aún en este grupo compartimos una representación de la adolescencia y los adolescentes con una inclinación mayoritaria negativa. De la sexualidad, también veremos, ahorita luego lo veremos, que entendemos por sexualidad una
caracterización más biológica y casi reproductiva. Nadie mencionó, y ahorita luego lo veríamos, hablar de la sexualidad como el placer y los beneficios que disfrutar de nuestra sexualidad nos da. ¿Sí? La maternidad y la paternidad, los estereotipos de género, a qué edad se contempla la unión temprana como aceptable. Ahorita la ley puso como edad para la unión los 18 años. Aún con la firma de los padres ya no hay excepciones. Sin embargo, la población sigue considerando que aún antes de los 18, mujeres y hombres podrían estar preparados para establecer una unión, o que dependerá de que ellos se quieran y que haya amor. Entonces, bueno, varía mucho. Y cómo se mira el embarazo en la adolescencia. La mayoría de los padres todavía ahorita miran el embarazo en la adolescencia negativo como cuando ocurrió a partir de una relación prematrimonial. Si había habido pedida o autorización para vivir en unión libre, pues no la consideran como problema. Entonces, también ahí tenemos elementos de diferenciación. ¿La que sigue? Bien, vamos a ver dos cuadros muy similares. Uno con los aspectos teóricos y que yo elaboré sobre los factores de riesgo o los factores que contribuyen para que en este momento se dé el hecho de que hombres y mujeres vivan, porque el embarazo adolescente no es una cuestión exclusivamente de las mujeres. Entonces no es, ay, es que tenía ganas de embarazarse y se embarazó sola o tuvo que haber un contribuyente, ¿no? Entonces el embarazo en la adolescencia es algo relacional y está relacionado con la no educación sexual o autoestima baja, antecedentes familiares de embarazo en la adolescencia, búsqueda de reafirmación de la masculinidad o de la feminidad, es decir, que todavía para probar que se es hombre o probar su feminidad, tenemos culturalmente un factor que es la maternidad y la paternidad. Las adicciones, pues, que hacen que uno se pueda tomar decisiones menos conscientemente, pero las adicciones tanto en los jóvenes que se relacionan con el embarazo, pero también en los antecedentes familiares. El no acceso adecuado a la planificación familiar, ¿sí? Problemas familiares, la unión consentida temprana socialmente, el deseo de formar una familia, es decir, no todos, era por irresponsabilidad, por no querer, por no pensarlo. Hay embarazos en la adolescencia planeados y deseados. La circunstancia del contexto, y también tenemos la violencia. Es decir, no todos los embarazos surgen en la adolescencia por una relación sexual consentida. Y esto es muy importante, que se nos olvida incluir en las clases. Lo damos todo como si todo fuera porque tuve ganas, porque lo admití y porque me convencieron. Y entonces yo busco cómo lo convenzo de que no las tenga, pero no estoy hablando de cómo se protegen o qué hace si la relación fue no consentida. La que sigue. Este otro cuadro es con los resultados de ustedes, ¿sí? Y puse con números el número de mayor frecuencia. Los factores de riesgo que ustedes mencionaron como más frecuentes son cuestiones individuales y los anoté todos. En lo demás tengo los datos puntuales de cada una de las cosas, pero por tiempo no podía exponerlos. Falta de proyecto de vida, pero lo ponen como si es algo individual. Y entonces yo diría, cuestiónense si el proyecto de vida tiene que ver con algo de decisiones personales o también de oportunidades para construir un proyecto de vida. Si yo tengo que estar pensando, y en mi casa se está pensando en si se va a comer o no se va a comer al día siguiente, si mis padres o quienes mantienen la casa, o yo soy trabajador y estoy pensando si pierdo o no el empleo,
el proyecto de vida se va reduciendo. En adolescentes en condiciones de calle es dónde voy a dormir, qué voy a comer, y no solo para mañana, sino el día de hoy. Y entonces mi proyecto de vida es muy reducido a la inmediatez. Entonces, ojo, no todo depende de la voluntad individual, aun cuando esta cuestión neoliberal y todo nos haga pensar que el que quiere puede y nos desarrollamos plenamente. Y no es así. Hasta el Estado de la República en el que nazcas te da la oportunidad de morirte al nacer. No percepción de realidad y riesgos, necesidades de experimentar, desinformación, irresponsabilidad, libertinaje, sexo a corta edad y cambios hormonales. ¿Sí? La segunda son problemas familiares. Todos los que a ustedes se les ocurra, muchos de ellos ustedes los mencionaron. Desintegración, falta de comunicación, etc. Y en tercero puse circunstancias de contexto. Sí, pero también pusieron alcoholismo, nada más una sola persona mencionó el alcoholismo, no mencionaron otras drogas, como que los adolescentes no usan tachas, ahora con la marihuana permitida y con todas las gotitas, viste, uso medicinal, no se podrá acceder a ellas, etcétera, etcétera, pero no las pusieron, ¿sí? Deficiente educación sexual, autoestima baja, también solo una persona la mencionó. Antecedentes familiares de embarazo adolescente, sí hubo varias menciones, y cosa que sí estadísticamente es muy trascendente, no solo porque ahí está antes, sino que lo que permitió que antes ocurriera, vuelve a permitir, y además el ejemplo y la permisividad familiar a que esto ocurra. La que sigue. Los adolescentes rurales, ¿qué opinan? Estos resultados son de una investigación que yo hice en una población rural de la Ribera de Chapala, una población chica, con condiciones económicas pobres, aun cuando sabemos que la Ribera de Chapala es una zona turística con asentamientos de clases medias, altas y altas. Pero yo me estoy refiriendo a la población local, a la población de extracción. Y aquí entrevistamos a adolescentes ya embarazadas, mujeres ya embarazadas, menores de 19 años, ¿sí? De los 20. Todas nos dijeron que no tenían interés en la educación sexual. Nos dijeron, sí, sí nos dieron pláticas, pero yo ni siquiera pensaba tener relaciones sexuales, entonces pues yo ni les hice caso, ni le presté atención, porque pensaba que no. Aunque a lo mejor la plática me la dieron en la mañana, no me interesaba, yo no pensaba, pero en la noche me platicaron bonito, acepté, consentí, o el otro me presionó, o en la noche fui violada y bueno, tuve las relaciones sexuales, ¿sí? No interés en ello llama la atención, que yo puedo promover muchas conferencias y muchas pláticas, pero si no motivé el interés para prestarle atención a estos temas, pues, ¿sí? Es diferente la educación sexual, de toda la educación sexual, al interés sexual para evitar el embarazo. La no planeación en todas estuvo presente, pero sí hubo variantes en si deseaban o no la unión y si deseaban o no el embarazo. Quiere decir, una cosa es planearlo, quiere decir ponerme de acuerdo y decir, mira, sí, vamos a tener relaciones, con qué día, dónde, cómo, vamos a planificar o no vamos a planificar. Y eso es diferente a decir, a mí sí me gustaría estar embarazada, ¿sí? Entonces puedo tener un gusto y no el otro. Y entonces no es contrario a lo de no planeado a no deseado. La maternidad, todas la veían como una meta y un ideal a corto y mediano plazo, antes de que el embarazo ocurriera. Inclusive tuvimos una chica que decía, no, es que yo no quería que se me pasara tanto tiempo y ya fuera yo vieja para embarazarme. Y era una chica de 15 años. ¿Sí? Y entonces ella ya sentía que debería de ser el tiempo de embarazarse porque si no, se iba a hacer vieja.
al menos desde su perspectiva. Tuvimos chicas de 17 años que entrevistamos que ya tenían un bebé y ahorita que ya estas entrevistas se han estado empezando a difundir los resultados, ella ya está esperando su tercer bebé, ¿sí? Entonces, bien, el abandono escolar en estas condiciones de ruralidad y de pobreza ya se había dado antes del embarazo. Entonces, cuando nosotros les decimos, si te embarazas vas a dejar la escuela, es decir, pero si ya la dejé, porque no tengo dinero. Inclusive algunos decían, ¿por qué los maestros no pensarán que yo tengo que pensar entre si compro un cuaderno o como ese día? O tomo el camión. Entonces, bueno, los varones son asumidos como quien toma las decisiones, las iniciativas, y si se van a unir o no se van a unir. Es decir, ¿me hago cargo o no me hago cargo? ¿Me uno o no me uno? En todos los antecedentes de embarazo adolescente, había otras adolescentes en la familia. Inclusive cuando le decíamos, sí, ¿tú qué piensas de ser tan joven y estar embarazada? No, si en mi familia yo soy de las más viejitas embarazadas. Mis primas son más chicas que yo, mi mamá se embarazó a menor edad que yo, mis tías también, es decir, muchas de las mujeres eran anteriores. Y ellas consideran que hay ganancias y pérdidas. Varias de las que entrevistamos fueron 10, porque eran entrevistas en profundidad y de historias de vida. Sí percibían ganancias y nosotros vimos que varias de ellas habían tenido ganancias. Ganancias en lo económico, en la estabilidad. Por ejemplo, una chica que viene de una familia desintegrada, que la habían corrido de casa, su novio le da acceso a su casa y entonces ella vive mejor, con mejor alimentación y mejor acceso. Hasta inclusive en el parto no la dejaban salir de la maternidad López Mateos hasta que fuera su mamá, una mamá que la había corrido, que la había expulsado y la suegra tuvo que hacer trámites para figurar como la madre. Entonces, no necesariamente todas lo viven como pérdidas. Entonces, también tenemos que entender estas dimensiones. La que sigue, por favor. ¿En quién repercute? No me voy a detener en todas las repercusiones. La y el adolescente, la familia, la sociedad y los servicios de salud. Como muchísimas esferas biológicas, sí tenían razón, que le voy a hablar de las consecuencias de la maternidad, pero las consecuencias biológicas de una maternidad temprana son en menores de 15 o no desarrolladas físicamente y que no tienen asistencia de salud y que no tienen red de apoyo y todo. Pero si yo les hablo como que esto es cierto para todas, la mayoría les van a dar ejemplos de que mi amiga fulana, mi amiga sutana, mangana y perengana tuvieron a sus bebés y no les pasó nada, ni su niño se murió, ni ellas se murieron y no tuvieron partos complicados o embarazos complicados. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos de las repercusiones para no caer en falsedades, porque dicen que una mentira a medias, una verdad a medias o una mentira a medias, pues es una mentira. La que sigue. Si el embarazo es un problema de salud pública, no lo voy a mencionar todo, tendríamos que estar pensando en alternativas en función de esa problemática de salud pública y no solo de si están unidas o no, si la pidieron o no, si ella se está cuidando o no, porque todavía a la fecha yo hice un estudio con estudiantes de preparatorias y les preguntaba a hombres y mujeres qué era lo peor que en sus familias y en su entorno escolar podía pasarles. Los hombres dijeron, con esos términos, caer en las drogas o que repruebes. Y en las mujeres dijeron que te embaraces. Y ellas decían, si te embarazas te van a decir de todo, te van a decir que eres una puta, te van a decir que eres una cualquiera, pueden correr de tu casa e inclusive te pueden obligar a abortar, ¿sí? Y en los hombres les pregunté, ¿y qué pasaría si ustedes llegaran a embarazar? La mayoría contestaron, nada. Algunos dijeron,
me dirían, para la otra te cuidas. A otros les decían, a mí me mandarían a Estados Unidos o a otro lugar para zafarme de la responsabilidad. Muy poquitos dijeron, a mí me harían cumplir como hombre, ¿sí? Y eso hablaba de uniones tempranas y o de manutención, ¿sí? Entonces quiere decir que esta diferenciación de lo que familiar y todo, y además una mujer que, por ejemplo, diga que se está cuidando y está tomando anticonceptivos, familiarmente va a ser más sancionada que una mujer que sale embarazada. La mujer embarazada dicen, cometió un error y hay que perdonarla. Pero usar anticonceptivos, es decir, que es sexualmente activa, que tiene deseos y que los está ejerciendo. Y eso es más castigado y más penalizado por docentes, por padres de familia. Entonces, pues, ¿cómo queremos que evite? Yo les decía, si antes menstruaban alrededor de los 15 y a veces se habían casado antes de los 15 o se casaban a los 16 y ahora menstruan alrededor de los 11 años, desde los 10, 12, 13 años, y esperamos que se case después de terminar la maestría o el doctorado, pues yo les decía a los papás y mamás, la cuestión de cuidar a aquellito es muy larga y tenemos que darle mejores herramientas de prevención. La que sigue. Y preguntaría sobre la concordancia. No les hice una pregunta de concordancia, pero yo analicé en sus respuestas de cuestionarios y les pido que piensen qué tan acorde es todo esto que hemos estado analizando de los factores de riesgo y qué lleva a los adolescentes a buscar una relación sexual, una unión y maternidad o paternidad, ¿sí? Y si estamos actuando en consecuencia, o sea, en concordancia de esto que exponemos teóricamente o que sabemos o que estamos observando. ¿Qué tanto creen ustedes que hay concordancia a nivel de políticas públicas en salud y educación? Si yo digo, hace falta que los adolescentes tengan mejores herramientas de planificación familiar. ¿Realmente hemos mejorado la información? ¿O solo les decimos, miren, hay pastillas, hay esto y esto, pero no cómo las usan ni qué manera? O si llegan a pedirlas, se las damos sin crítica, sin decirle, mira, chiquillo calenturiento, mejor vete a jugar fútbol y a tejer y bordar. O si los papás decimos, no, mira, primero el estudio y luego los noviazgos. Y eso se cumple, ¿sí? Si la Universidad de Guadalajara está cumpliendo educativamente con esa función y si el CEMS a nivel de preparatorias, tanto en orientación y en todas las asignaturas, porque educamos para la sexualidad no solo en biología, no solo en las materias específicas, sino hasta el de matemáticas da sus opiniones, el de trigonometría también. ¿Y qué tanta concordancia creen haber tenido en sus respuestas o conceptos de factores de riesgo y temas señalados como prioridad? O sea, yo dije que esto era adolescencia, que esto era adolescentes y que estos eran los riesgos. Y luego dije qué temas tendría que incluir. Sí, hubo concordancia entre lo que plantearon, no que estuviera correcto necesariamente, pero sí había concordancia entre lo planteado, conceptual y de riesgos y los temas. No hubo concordancia, o sea, plantearon una cosa conceptual y otra cosa en temas y indefinido entre bien y no negativa, 3 personas. Entonces, vayan analizándose, ¿sí? ¿La que sigue? Ahorita vamos a ver los temas que ustedes propusieron. Ya no nos faltan muchas, Marta, para que me haga ceñitas o algo, porque luego yo soy bien platicona. Los temas prioritarios que ustedes mencionaron y por orden de mención de estos temas. Sexualidad, todos dijeron, yo incluyo sexualidad, pero con enfoque biológico, reproductivo y de planificación familiar. ¿Sí? Y fueron 13 personas que mencionaron temas relacionados con sexualidad, o más bien 13 temas de sexualidad, no personas, 13 temas. Si nada más tenía 11, ¿de dónde saqué 13, verdad?
13 respondientes, pero 13 temas. En enfoque biológico, la anatomía estuvo presente, ¿sí? Yo les decía como que si la adolescente de zona rural o aún de preparatoria, porque sepa que en el tercio distal de las trompias de falopio se da la unión entre el esperma y el óvulo, ya ella dice, ay, sí, de veras, entonces ya no me voy a embarazar. O porque si sepa el nombre correcto el chavo de que se llaman testículos y no huevos, eso le vaya a generar una mayor conciencia de realidad, de riesgo, y decida cuidar a su pareja y cuidarse a sí mismo. Entonces tenemos que pensar mucho en los temas que vamos a incluir, y más porque estamos hablando de que los jóvenes tienen poco interés en los temas tradicionalmente incluidos en las pláticas y cursos de educación sexual. Si yo anunciara un curso que diga voy a hablar de mejores prácticas sexuales y cómo mejorar el disfrute sexual, ¿por qué creen que en las revistas es cómo volver loca a una mujer? ¿Cómo volver loco en la cama a un hombre? Y no solo estoy hablando de adolescentes, sino de hasta adultas. Y en cambio a mi edad o a su edad de ustedes, que les quieran volver a repetir toda la anatomía, las capas que tiene el pene, el tipo de células, dirían, ay, qué flojera, ¿no? ¿Sí? Entonces también tenemos que cuestionarnos de qué manera. No estoy hablando que necesariamente solo hablemos de lo positivo, pero hablar de la sexualidad es hablar de los riesgos, pero también de los placeres, de los beneficios, de la parte gozosa, de la no vergüenza y la no culpa, ¿sí? Y entonces hablar solo de lo reproductivo, pues es hablar de una de las esferas de la sexualidad, que tiene 4, ¿sí? La advertencia de peligros. En otras investigaciones que yo he hecho, ellos me han dicho, ay, no, es que nada más me hablan de todo lo malo que me va a pasar, ¿sí? Que son por embarazos, no, mira, es que se te va a morir el bebé, van a ser más chiquito, consecuencias por la maternidad y la paternidad, incluso ahí están y marcados como muy exitosos los trabajos en donde se trabaja con bebés artificiales, que le llora, que hace, que todo, y luego que los hacemos sacar costos de cuánto te van a costar los pañales y cuánto la leche y cuánto esto, que inclusive son exitosos porque se miden a corto plazo. Y entonces le dices, oye, ¿tú quisieras gastarte tu dinero en lugar de en el antro, en los pañales? No. Ay, qué exitosa fui como maestra. Los convencí de que los niños son negativos. Pero como sus factores de riesgo no son si prevén los gastos o prevén la maternidad o las consecuencias, sino sus necesidades afectivas de tener una familia, de tener algo propio. Decir, si a mí me mandan mucho y ahora yo tengo un hijo, pues va a tener a quién mandar, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces tenemos que analizar cuáles son las verdaderas motivaciones y además qué genera estos proyectos, por ejemplo, de los bebés, de los temas que es cargar un huevito y vestir al huevito y hacerle chambritas al huevito, a largo plazo. Es decir, no más después del taller, sino a largo plazo. Inclusive, ¿qué tanto estamos contribuyendo a que las parejas que sí podrían ahora ya tener edad para tener hijos, prefieren que no y prefieren tener perrijos? ¿Sí? Porque les hemos inducido a pensar que los hijos son un problema, un gasto y que vamos a perder muchas cosas positivas. Recursos de perder el proyecto de vida, pero decíamos que no siempre la tenemos. Recursos de resiliencia. Por resiliencia estoy entendiendo todo lo que mencionaron como capacidad para tomar decisiones. No mencionó nadie en asertividad. No mencionaron ejemplos de cómo dialogar o exigir determinados derechos, por ejemplo, el uso del condón, el uso de anticonceptivos.
nadie mencionó el uso de la negociación para poder hacer valer los propios derechos, la afrontamiento o disminución de factores de riesgos para sufrir violencia sexual. Nadie lo mencionó. Sí mencionaron 5 temas relacionados con recursos de resiliencia. Por ejemplo, sí construir el propio proyecto de vida de acuerdo a mi realidad. Eso sí sería un recurso de resiliencia. La asertividad, que dije que no, la mejoría de comunicación, no solo con los padres, que lo englobe en familia, sino con la propia pareja, con los propios pares, que a veces están friegue y friegue porque la relación se inicie. Familia, 3 lo mencionaron, y social mencionó nada más una persona, el tema de oportunidades de vida. Oportunidades de vida es que la sociedad les demos chance de que de veras tengan oportunidades, redes de apoyo. Yo preguntaría a ustedes que están en contacto, orientadores educativos, ¿tienen directorios de dónde acudir, de a quién pedir, de a dónde pedir ayuda? Que no sea solo papá y mamá y escuela. Y análisis crítico de contenidos de redes sociales, uno de cada una. Porque mencionaron entre los factores de riesgo también el alto contenido de temas sexuales en redes sociales, ¿sí? Pero nada más una sola persona lo mencionó de apoyo, ¿sí? La que sigue, y esta va a ser la última. ¿Qué me faltaría para mejorarme? 2 personas no entendieron la pregunta. Y era, ¿qué me falta? Decía yo, ¿qué le falta a usted? Es decir, ¿qué te falta a ti? Porque si les pregunto, ¿qué le falta al CEMS? ¿Qué le falta al Estado? No, en esas somos buenísimas. Siempre decimos, no, pues que nos asignen más dinero, más tiempo, más esto, más lo otro, más esto, más. Pero ¿qué me falta a mí? ¿Sí? 2 se fueron por otro lado. 2 personas mencionaron mayor capacitación. Mencionaron incluso diplomados por temas específicos. Y ahí también la participación de SEMS y la participación de ustedes buscar esos cursos. Porque también hay cursos virtuales gratuitos de la OMS, de la UNIFEM, de diferentes que están ahí y los aprovechamos pocos. Disponibilidad de recursos didácticos. Es frecuente que ustedes manden a los alumnos a que pidan, vea Cuesida y que te den folletitos, pero ni ustedes los leen, ni sus alumnos tampoco, ¿sí? Nada más descárgalos y exhíbelos así en un periódico mural y ya, pero no se analizan a fondo, no revisan si de veras estaba bien hecho o no el folletito. Yo tengo estudios, si luego quieren les comparto, qué opinan de los recursos didácticos ya elaborados, pero el internet, así como los chavos van para todo a las redes sociales, ¿qué tanto ustedes van a buscar recursos didácticos a las redes? El día de ayer me pidieron apoyo del Instituto de las Mujeres de San Martín Hidalgo, aquí dentro de Jalisco y cerca de Guadalajara, y querían recursos para dar educación sexual, pero de manera distinta, sobre todo con equidad de género. Yo recordé un recurso que había hecho una estudiante de la UPN y traté de buscarlo virtual, no lo encontré, era un proyecto de tesis, pero dije, bueno, voy a hacerles parte de la tarea y revisé y les encontré como 5 o 6 productos virtuales con juegos, dinámicas y hasta caricaturas y muy, tanto para niños y niñas como para adolescentes. Entonces, pues busquen, ¿sí? No esperen que les llueva, ¿sí? Los recursos didácticos ni necesariamente ustedes tienen que elaborarlos. Busquen y si hay algunos que mejorar, pues viendo los ejemplos podrán mejorarlos. También 2, mencionan estrategias pedagógico-educativas. Quiere decir que buscar herramientas de pedagogía, pero no de pedagogía en general, sino de pedagogía relacionada
con población adolescente y para estas temáticas. 2 mencionaron la necesidad de pláticas a padres de familia. Las incluí porque no decía si ellos consideraban, porque como la ponían como necesidad personal, la necesidad de ellos capacitarse y darlas, o si alguien las diera en la vida, ¿sí? O la escuela, o la prepa, o el CEMS, o el sector salud, etcétera. Y otros, herramientas psicoeducativas, porque muchos de los factores tenían que ver con problemas emocionales, con desajustes, con problemas de adicciones. Una persona. Y pongo aquí, y con esta quiero cerrar y felicitar a quien la anotó. Y yo nada más hice una pequeña reforma, y ahorita voy a decir cuál, que anotó como una necesidad ponerme en los zapatos de las personas adolescentes para comprender sus necesidades. Si yo sigo diciendo que son malos, gachos y todo, imagínense ustedes que yo hubiera iniciado esta plática diciendo que iba a tener un grupo de docentes y equilibrio, inestabilidad e impulsividad. Y que estos ustedes eran quietos, con incertidumbres, eran que tenían irrespeto hacia para haberme contestado esta información. Creo que hubo un corte. ¿Me siguen escuchando? Ya no se le escuchó desde hace tiempo, doctora. Sí, se perdió la comunicación. Creo que tengo problemas Se oye como cortadito. con mi internet. Estoy en Jocotepec y creo que hubo un corte. Espero que no haya sido mucho tiempo. Yo aquí lo observé en corto tiempo. Sí, fueron unos minutitos. Seguimos sin escuchar a la doctora. Se perdió la comunicación. Sí, no se escucha. Creo que salió la doctora, se ha de haber ido el internet. Entonces esperamos unos minutos, ¿verdad? Esperamos unos minutitos a ver si se reconecta. Espérenme Sí. para que yo pueda contestarles y escuchar sus preguntas. Interrupción. Maestra, se estuvo fuera de señal un ratito. No escuchamos la pregunta, si nos la puede repetir. Maestra Marta, ya perdí otra vez. Yo le escuché poquito. Decía que formularan sus preguntas si había algunas dudas. Creo que eso fue lo que dijo. Entonces, mientras que esperemos que se reconecte y vayan formulando sus preguntas para que no la vemos como que volvió a salir. Por mientras, si gustan anotar el contacto o sacarle una foto del contacto de la doctora, pues podemos ir también aventajándole a eso. Estoy tratando de conectarme a... Gracias.
Ya estoy. Bien. Creo que ya me escuchan. Sí, maestra, un poquito cortado, pero sí le escuchamos. Voy a dejar sin video mi imagen para tener la conexión. ¿Sí me escuchan? Sí, la estamos escuchando, maestra. Sí. Bien, sí, escucho sus... estoy con las dos vías. Bueno, supuestamente. Si me hacen las preguntas, ya sea directas o por el chat. O en el chat. Si quieren ya no compartimos pantalla, que al cabo ya la tienen, para que sea menos carga. También yo voy a quitar mi video para que sea menos pesado. Sí, maestra. Compañeros, ¿algunas preguntas para la doctora? Sí, sí, yo sí me escucho. Sí, Martita, sí te escucho. ¿También tú a mí? Sí, sí, estamos. ¿Algunas dudas, compañeros, o algún comentario? También preguntas de tips, cómo abordar determinados temas. Se vale cualquier tipo de pregunta. Reflexiones, no más preguntas. Yo soy Jaime Flores. Jaime. Doctora, usted hace rato comentaba que a los adolescentes también hay que verles las cosas positivas, por ejemplo, del disfrute de una relación sexual, etcétera. Mi pregunta es, uno como docente, si tratas ese tema y le dices, o los haces entrar una dinámica de que es un gozo, ¿cómo cree usted que reaccionarían los padres de familia en contra del docente? ¿O apoyarían? ¿O nos catalogarían cómo, no? Tu pregunta, en una ocasión me invitaron a estoy hablando de menores, de más chicos, a una primaria que no querían que les dieran temas integrales de educación sexual. Hablar solo de las cosas positivas, como si nada ocurriera, sin responsabilidad, sin valores, sería una equivocación. Yo tengo que vincular cualquier tipo de educación, igual que si fueras a hablar de nutrición. Ay, mira, los pasteles son deliciosos y en la adolescencia uno come muchos y no pasa nada. Eso sería falso. Como decir, siempre que tú comas pasteles, te va a hacer daño, vas a engordar, te va a salir diabetes y vas a estar mal. Eso también es mentira. Entonces, ¿de qué tengo que hablar? Tengo que hablar del equilibrio, de cómo debe ser la alimentación adecuada. Tengo que hablar de valores con la alimentación, de las variables, de cómo, con quién, cuándo, bajo qué condiciones, en qué momento. No porque a mí se me antoje ahorita comer pastel, me convenga en este momento comer pastel. Si yo soy diabética, pues tendré que decidir qué tipo de pastel. Y si además como pastel, tendré que quitar otros carbohidratos, otros azúcares de mi día o incluso de mi semana o de mi quincena. Entonces, si yo decido tener relaciones sexuales, ¿cuáles podrían ser los riesgos? ¿Cómo los voy a afrontar? ¿De qué manera? ¿Cómo esas consecuencias positivas y negativas me van a mí a hacer que cambie mi proyecto de vida? Pensemos que no me embarazo, pensemos que tengo relaciones, pero que yo me clavé y me enamoré y que el otro me corta al día siguiente. También hay un efecto
psicoemocional y todo, y a veces no hablamos tampoco de eso. Y entonces, pero si hablamos de que yo tengo que controlarme, por ejemplo, si hablamos de que yo también tengo que entender que a lo mejor me quiero comer el pastel y no es por hambre, sino porque estoy deprimida y porque me cortó la pareja, porque tuve problemas con mis hijos y me consuelo comiendo pastel, y entonces yo no entiendo mis emociones, pues entonces yo voy a comer pastel. Así me digas que me voy a hacer diabética, porque la satisfacción inmediata me va a dar mucha satisfacción, y digo, yo ahorita lo que quiero es resolver la tristeza que tengo ahorita. Y ya mañana y a ver qué pasa, ¿sí? Entonces, igual pasa con las relaciones sexuales. Yo ahorita necesito que alguien me abrace, necesito que alguien me escuche. Y pues este monito o esta monita se está ofreciendo a hacer esa labor. Pero en realidad yo necesito tener relaciones sexuales para sentirme amada, o es un problema de mi autoestima, o es un problema familiar, pero que no voy a resolver metiéndome en otro rollo, ¿sí? Entonces, si yo no analizo todas esas cosas y nada más le digo, todo está bien y positivo, pasa como en las series televisivas, pasa como en las redes sociales, que mire, usted coja con quien quiera, cuando quiera, cuantas veces quiera y por donde quiera, ¿sí? Y no le va a pasar nada, ¿sí? Y entonces, pues eso no es real. Ni una cosa ni la otra. Ni siempre es malo, ni siempre es bueno. Y además, cuando yo diga que hay que evitarlo o disminuirlo, tengo que decir cómo se hace eso, qué hago con mis ganas, cómo manejo mis emociones, cómo manejo mis deseos sexuales, cómo los postergo, de qué manera, cómo, ¿sí? Y no nomás para que no decepciones a tus papás, ¿sí? Entonces es importantísimo que lo podamos estar viendo. Y menciono inclusive un chiste, ¿sí? Que decía, no, hija, mira, no vayas con tu novio porque te va a invitar al cine y luego te va a invitar una copa y luego te va a invitar a su departamento y en menos que te cuento, te va a deshonrar a ti y a toda la familia. Y entonces la hija se tarda, no llega, y la mamá, ¿y qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Y qué pasará? Y pasa un tiempo y pasa otro y luego le llama. Mamá, tú tenías razón. Me invitó al cine. Hija, ¿y fuiste? Sí, mamá. Y luego me invitó a una copa. ¿Y qué hiciste? No, pues acepté. Y luego me invitó a su departamento. Hija de mi vida, despreocúpate, mamá. Antes que él me deshonrara a mí y a toda la familia, yo lo deshonré a él y a toda su familia. ¿Sí? Hay veces decimos, oye, todos los hombres andan queriendo. Y la chica puede decir, si yo soy la que se me cuecen las habas, yo soy la que tengo deseos y necesidades amorosas, cariñosas, de cosas. Y a veces pensamos, y no solo adolescentes, también los adultos. Entren ustedes a las páginas de adultos y encontrarán que hay mucha gente que lo que quiere es hablar, lo que quiere es compañía, lo que quiere es alguien que comprenda lo que estoy viviendo. Y creo que el precio es aceptar una relación sexual, o salir embarazada, o ser mamá, o ser papá. Entonces, lo que tú me preguntas es, pues hablemos de la integralidad de los eventos y demos herramientas psicoemocionales, psicoafectivas. Hablemos, hay una organización que se llama Educar, y hay otras que se llama Crecer, y diferentes que hablan de alfabetización emocional. No sabemos leer adecuadamente y comunicar adecuadamente y manejar adecuadamente nuestros afectos. Y queremos sustituirlo, la tristeza por pastel, la soledad por relaciones sexuales, el vacío de identidad por formar una familia propia. Y si yo no he formado mi propia identidad, o inclusive estoy buscando una pareja y no sé ni quién soy, pues, ¿qué tipo de pareja pido? ¿Sí? Entonces, eso es importante.
No sé si contesté, Jaime. ¿Sí? Y si creo que los padres Sí, maestra, van gracias. a protestar, puedo hacer una plática, pero no una plática de convencerlos de que es necesario, sino haz un taller y hazlos que analicen las cosas. Yo he hecho talleres para padres y la primera cosa que les preguntaba era, No escuchamos. en una cajita. Sí, como que se le volvió ahí la señal a la maestra. Son los riesgos de la tecnología. Nos pasa cuando estábamos en clases con nuestros alumnos. Así es, así es. Sí, ¿me escuchan? Sí, ya doctora, la Que escuchamos. decía yo que, Como que en la decía Ouija. yo que, sí, perdón. Sí, también Sí. es, pero no hemos podido mejorar en esta región del estado. Nuestra En cercanía ninguna, con el lago de maestra. Chapala y, ¿eh? Tampoco Bueno, en ningún nosotros. lado. Es cierto, es cierto. Y pagamos. Así es, sí, sí. Pues Doctora, es tenemos, el perdón, riesgo de la virtualidad. sí. Doctora, tenemos otra pregunta. Creo Pero sí, que pero inclusive otra. sí, no sé si se contestó con la maestra Maritza Delgadillo. Dice, ¿cómo podemos abordar el tema sobre la sexualidad y no incomodar principalmente a los padres y, y que de lo contrario nos apoyen? En una ocasión estaba haciendo una investigación y la investigación marca que cuando chavos me decían que era intervención educativa ya hace varios años. Ellos me decían que no habían tenido educación sexual. Y entonces cuando yo les dije, lleven este recadito a sus papás para ver si me dan autorización de que les dé talleres de educación sexual, ellos dijeron, oiga, dice, les dijimos que nuestros papás no quieren darnos pláticas porque sienten vergüenza, porque no tienen información. Y usted nos viene a subsanar a los papás. Pero ¿y si nuestros papás contestan que no, usted tampoco nos lo va a dar? Y yo. Entonces, ahí entraba la cuestión de los derechos del menor. Y lo que Y el temor de nosotros, de las consecuencias que también nos podemos enfrentar. el mejor bienestar para Se volvió a cortar, ¿verdad? Sí. Sí. Yo creo que
Sí, vamos. Perdón. Sí. Maestra Marta. Bueno, yo creo que Creo sí. que no se escuchó la respuesta, ¿verdad? No, se cortó todo el Es- trabajo. Vamos a hacer una cosa, dijéramos, porque no mejoramos y no tenemos manera de incidir sobre la calidad del audio. ¿Les parece si todo mundo anota una pregunta que quede en la grabación, que quede en el chat, y yo me comprometo a por escrito hacerla llegar por escrito, para todas las respuestas, por escrito, por más rápido, para agilizar esto, porque creo que no solo es conmigo, porque a mí también me desaparecen muchos de los participantes y me aparecen, creo que varias personas estamos teniendo problemas con lo Otra virtual. vez ya no se escucha, ¿verdad? No, ya no se escucha. Miren, les voy a compartir bueno, ponemos las preguntas. Les voy a compartir el registro de asistencia, su formulario que van a llenar. Tienen, igual que ayer, pues 45 minutos para hacerlo. Y pues no sé, yo creo que, pues ya, yo creo que no va a ser tan fácil, ya que se conecte la maestra. Podemos Continuar. Ajá. poner las preguntas para que nos las conteste posteriormente. Les comparto para el formulario. No, Ok, pues muchas gracias. ya perdimos contacto con. ¿Me escucharán? Sí, la estamos escuchando. Yo Bueno, decía pues, que me las hagan por escrito y yo me comprometo a dar la respuesta por escrito. gracias, doctora. Sí, nos está escuchando, doctora. Sí, yo sí los escucho. Bueno, pues ya para Noto- concluir, doctora, pues le agradecemos mucho. La Universidad de Guadalajara le agradece su participación en este taller tan importante, ya que pues son problemas que nos enfrentamos cada día los profesores. En el bachillerato tenemos una unidad de aprendizaje que es precisamente un taller de sexualidad humana, y pues nos será muy útil estar en contacto con usted para algunas dudas que tenemos. Pues le agradecemos, doctora. No sé si alcance a leer la constancia, si me están escuchando. ¿Sí me escucha? Sí, sí escuchamos. Bueno, yo sí escucho. Doctora. Sí, Doctora. sí se escucha. Bueno, la Universidad de Guadalajara, a través del Sistema de Educación Media Superior, otorga la presente constancia a la doctora Marta Villaseñor Farías por haber impartido el taller Reflexiones para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia en las jornadas de formación y actualización de orientadores educativos y tutores 2021, llevadas a cabo en la modalidad virtual los días 13, 14 y 15 de julio del año en curso. Atentamente, año delegado de Fray Antonio Alcalde en Guadalajara, Jalisco, 15 de julio 2021. Firma maestra Karen Isabel Escamilla Galindo, coordinadora de apoyos académicos, y el maestro Ernesto Herrera Cárdenas, secretario académico. Sí, ahí está el nombre del registro. Pues doctora, le agradecemos. Ahí vamos a anotar las preguntas, y pues de cualquier forma ahí tenemos también su correo. Por ahí le estaremos preguntando. Pues gracias a todos. Yo creo que para ya evitar estos cortes de conexión, y yo creo que lo más importante es que se cumplió el objetivo. Sí,
alcanzó la doctora a exponernos muy bien su tema. Y pues le agradecemos mucho, doctora. Muchísimas gracias. Gracias a todos los participantes y pues nos vemos mañana. Maestra, entonces, nada más para concluir, nos va a hacer llegar el enlace, ¿verdad? Sí, ya se los puse ahí, déjense, lo pongo nuevamente. Ah, muchas gracias. Sí, ahí está, para que contesten es el registro de asistencia de hoy. Maestro, ¿dónde lo puso? Porque no me sale. En el chat. No, a mí En el tampoco chat. me Ah, sale. ¿sí ya le salió? Ah, es que lo tiene solamente conmigo. Hay que ponerle a todos. A ver. Ah, déjelo pongo si quiere, no se preocupe. Gracias. Ahí voy. Listo. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias, que tengan buen día. Gracias, hasta luego, buen día. Hasta luego. Gracias. Si me alcanzan a escuchar, gracias y prometo contestar todas sus preguntas. Muchas gracias, doctora. Un gusto, un placer compartir con usted este taller. Gracias, doctora. Que tenga excelente día. Gracias. Corté la compu y estoy en el celular, pero también se interrumpe. Gracias. Gracias, buen día.